Me da muchísimo gusto que estemos nuevamente reunidos aquí entre nosotros para estudiar la palabra de Dios. Continuamos estudiando el libro de los jueces y creo yo que ha sido, al menos en lo particular, una gran bendición el estudio de la palabra de Dios en estos días por este medio y la manera en la que lo hemos estado haciendo. En lo particular a mí me gusta mucho porque todos podemos participar, todos podemos involucrarnos en esto y también hay una gran aportación por parte de los expositores que hemos tenido. Espero que esté mi hermano Josafat hoy conectado. Nos va a ser de gran ayuda, ya que las exposiciones pasadas nos abrió mucha luz. La verdad fue muy interesante todo lo que Josafat nos compartió y creo que sería muy importante que hoy estuviera porque vamos a empezar a cerrar círculos con respecto a la información que él nos dio. Pues muy contento de que estemos todos aquí y le quiero dar la bienvenida a nuestro hermano ministro y pastor Daniel Barón, que en esta ocasión nos acompaña. Es su primer servicio de miércoles y aunque él nos ha comentado que tiene serias complicaciones para reunirse en este horario, ha hecho un esfuerzo y aquí lo tenemos presente. Hermano, le doy la bienvenida y espero que nos ayude también con sus aportaciones cuando sea necesario. La dinámica es la siguiente, hermano Daniel. Nosotros tenemos un expositor que es más que expositor o predicador, es un moderador. Y posteriormente, en el momento que algún hermano quiera levantar la mano y hacer una participación, algún comentario, abrir alguna duda o hacer alguna pregunta, en este caso su servidor, como estoy de administrador en Zoom, levanta la mano el hermano o la hermana y si no puede, abre su micrófono y le damos la palabra. Y así vamos todos aportando a este estudio bíblico. Esa es la dinámica, hermano, que hemos estado practicando desde pandemia. Toda la pandemia lo hicimos así y se fue como que enriqueciendo. Hemos tenido expositores muy especiales. Los únicos servicios que no tenemos interrupciones de participaciones son en las predicaciones de recepción de sábado y en las predicaciones de los sábados. De ahí en fuera, en los demás servicios sí lo teníamos. Ahorita nada más es el miércoles, pero hemos pues aprendido mucho de todos. Todos, gracias a Dios, han hecho aportaciones muy importantes para enriquecer el estudio bíblico. No sé si quiera decir algo, hermano Daniel. Pues primero, muchas gracias, hermano, por la bienvenida y esperamos, continuar en esa misma dinámica, en lo que podamos de igual forma aportar, pues por la gracia de nuestro Dios, iremos haciéndolo. Entonces, me da gusto estar con ustedes también de igual forma. Me gustaría de pronto poder ver algunas cámaras abiertas para poder mirarlos e irlos conociendo, pero entiendo algunas situaciones de quien no lo puede hacer, pues nos mantengamos así, pero si fuera posible, sería muy bueno para nosotros, ¿verdad? Poderlos ir conociendo, porque veo los nombres, pero de pronto no ubico quiénes. Entonces, esa sería una petición. Adelante, hermano. Hermano, muchas gracias. Dios le siga bendiciendo. Y mi hermano Daniel no lo comenta, está en su trabajo, está en el consultorio él trabaja para el Instituto del Seguro Social y dice que ha hecho un espacio entre sus consultas porque ahorita está en su trabajo. Entonces, si de repente vemos que apaga su cámara, mi hermano Daniel, él es que se ocupó y no le es posible tener su cámara abierta. Entonces entendamos también esta situación, ¿sí? Hermanos, vamos a iniciar. Voy a compartir la presentación del día de hoy. Yo nada más quiero, antes de compartirla, quiero checar algo, porque de verdad me gustaría mucho ver si está mi hermano Josafat. Josafat, bendiciones, Josafat. Pasa a ti. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por los estudios pasados.
te voy a estar ocupando, Josafat. Me disculpo contigo, en la semana me fue muy difícil compartirte información que ya te dije que te iba a dar, pero la tenía en la presentación de la computadora y no la traía en el celular, pero ahorita no tiene mucho de extraño de lo que ya nos dijiste. Entonces, de hecho, ahora sí que me estuve anclando mucho de la información que nos diste. Por supuesto que todo lo que nos diste de geografía, de historia y todo eso, pues no lo traigo aquí, pero tú nos vas a ayudar con tus comentarios, Cosa, ¿sí? Vamos a iniciar. Voy a compartirles, hermanos, la presentación. Les hago un recordatorio de lo último que su servidor les tuvo la oportunidad de compartirles. Estas imágenes que tenemos aquí son algunas de de los hallazgos arqueológicos que se han encontrado, no solo en la zona de Canaán, que de lo que era Canaán, ahora Israel, ahora Palestina y esta zona que de hecho ahorita está en conflicto, sino se encontraron algunas de estas figuras más arriba hacia lo que es Babilonia, los asirios. Entonces, son figuras idolátricas de tanto la diosa Astaret o Astartet y el dios Baal, del que nos hablaba nuestro hermano Josafat. Aquí hay unas figuras de lo que platicábamos la vez pasada, cómo estos pueblos, los cananeos, entregaban a sus hijos al fuego y se los daban al Dios. Esto con la intención de, hermanos, nos platicaba Josa, según recuerdo, si estoy mal me corriges, Josafat, fertilidad, abundancia, lluvia. De hecho, en algunos casos era ganar guerra, ¿no? Tener poderío. Y el tema del controlar los fenómenos naturales, ¿no? Los meteoros que podían afectarles, que fueran a favor más que en contra, ¿no? Entonces, mucho de esto lo estuvimos viendo con Josafat. Yo nada más di así como una pequeña introducción. Y vamos a ir directamente al capítulo que nos toca, que es el 6. Ya me pasé. Permítanme tantito. Aquí está. Y quiero pedir su colaboración, hermanos. Quienes alcancen a leer y quieran leer, vamos a leer Jueces 6. Esta historia es muy importante porque tiene mucho que ver de lo que ya habíamos platicado y que Josafat nos hizo favor de decir. Una de las cosas que Josafat nos comentó es que se ve mucho más pronunciado el sincretismo en la época de los reyes que en los jueces, pero aquí inicia, o más bien no es que inicie, sino aquí se empieza a ver cómo ya está marcado ese sincretismo del que nos hablaba Josafat. Entonces, no sé si alguien quiera leer, hermanos, los versículos a continuación, o si ustedes quieren, su servidor los lee, pero me gustaría que participáramos todos. ¿Nadie se anima? Si gusta yo, hermano. Hermana Sarita. ¿De qué verso a qué verso? Mire, si quiere leerlo todo, ok. Adelante. Sí. Yo lo voy pasando, hermano. Sí. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para
aplastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tienda habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera,
porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Sarita. Voy a dejar de compartir unos momentos, hermanos. Lo que acabamos de leer, bueno, es mucha información, muchísima información. Dentro de ella hay cosas que yo creo que son dignas de que analicemos. La primera, que yo creo que es muy particular, es que en varias ocasiones mi hermano Abraham Gordillo ya nos ha comentado que no debemos de tomar la lectura de la Biblia como si fuera algo que sucedió o que sucede actualmente de la manera en la que está escrita, porque fue escrita en un tiempo. ¿Y a qué me refiero? Dice que permanece hasta hoy el altar, habla del altar que hace Gedeón. Y ese altar hoy actualmente no está. En la época en la que fue escrito el libro, a lo mejor el altar estaba. Por eso el escritor dice, permanece hasta hoy. Lo que no podemos tomar nosotros como que eso exista hoy en día, ese altar todavía. De hecho, algunos expertos o algunos escritores o estudiosos de la Biblia no saben en dónde estaba situada exactamente la región en donde Gedeón vivía. No la ubican así literalmente. Se dan una idea por la zona, pero esas aldeas, muchas cambiaron de lugar con el tiempo. Entonces no podemos tampoco afirmar que todos los lugares están en el mismo espacio, ¿no? Y eso es lo que hemos ido viendo a lo largo del estudio de los otros libros que hemos visto. Entonces, sí debemos que tener mucho cuidado, hermanos, de cómo interpretamos esta parte, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con un poquito del resumen de lo que leímos. ¿Alguno de ustedes llegó a ver una película en donde creo que eran bichos o ants, en donde las hormigas trabajan todo el tiempo y llegan las langostas y se acaban todo lo que las hormigas hicieron, ¿no? Y creían que eso era lo correcto. Las hormigas decían, así debe de ser. Y de hecho les rendían tributo a las mismas langostas, ya le ponían todo lo que les daban ya en un espacio, ¿no? Hasta que llegó una y dijo, no, no es así, no tenemos por qué estar sujetas a las langostas, ¿no? Cuando leo el libro de Jueces en el capítulo 6, me acuerdo mucho de esta película,
porque de hecho la misma expresión de la Biblia dice que eran como langostas, que llegaban y se comían, consumían todo lo que habían generado los israelitas y no dejaban absolutamente nada. Lo único que dejaban eran a las personas. A lo mejor algunos de ellos los mataban para sembrar terror, pero los dejaban ¿con qué intención? De que volvieran a sembrar, volvieran a trabajar por ellos, y cuando ya las cosas estuvieran listas, nuevamente ellos iban a ir a atacar para volver a consumir todo lo que les habían trabajado, ¿no? Y lo vivían todo el año porque había diferentes tribus en Israel a las cuales ellos atacaban y eran, pues, ataques no simultáneos, sino los iban como que planeando, ¿no? Para mantenerse todo a lo largo del año. Creo yo que estos amalecitas no eran personas nada trabajadoras, eran unos vándalos y vivían y sobrevivían del trabajo de los israelitas. Pero lo que ahorita ya nos interesa mucho ver es lo que mi hermano Josafat nos contó la vez pasada. Aquí en esta historia de Gedeón empieza a tener sentido este sincretismo. ¿Por qué les cuento esto? Porque les voy a compartir nuevamente, hermanos, algo que encontré en la Biblia al principio de que empezamos a estudiar Jueces. Les comentaba que estaba yo sacando información de la Biblia arqueológica, y esto que está en esta imagen, en esta diapositiva, hermanos, no sé si la alcancen ustedes a ver. Ahorita hice unos recortes de la imagen para que la puedan leer. Se las presento completa para que sepan cómo está en la Biblia. Vamos a irla leyendo. Dice en la primera parte, Jueces 6, los lectores cristianos modernos de Jueces 6 pueden quedar asombrados al aprender cuán rápida y al parecer casi despreocupadamente las familias israelitas caían en la adoración de dioses paganos y erigían altares en honor a ellos. Es útil, ver la manera tan generalizada y universal en la que estos mitos de los dioses paganos eran aceptados. Por ejemplo, existen varias versiones del descenso de la diosa Inanna, ¿sí? ¿Lo leí bien? Inanna, perdón, también llamada Istar, al infierno. Una versión sumeria inicia con la diosa Inanna, no sé si lo estoy diciendo correctamente, ahí discúlpenme si mi pronunciación no es la adecuada. Decidida a visitar el infierno, quizá para gobernar ahí, ella consigue la admisión para deber pasar a través de las 7 puertas para entrar al infierno. En cada puerta es despojada de sus símbolos de prestigio y divinidad, su corona, sus joyas, sus prendas, su vestir. El proceso es un simbolismo de muerte. Así Inanna llega desnuda, como lo hacen los muertos cuando entran al infierno. Entonces Inanna es condenada por su acción de entrar al infierno y su cadáver es colgado. El siervo de Inanna, Nimsubur, ruega a los dioses Enki y al dios de la sabiduría, criaturas las cuales entran al infierno y reviven a Inanna. A ella se le permite regresar al mundo exterior, pero debe conseguir un sustituto para que ocupe su lugar. Ella decide no tomar a nadie que haya guardado luto por ella, pero está enojada al descubrir que su antiguo amante, Dumuzi, va ataviado con ropas espléndidas en lugar de ropas de luto. Gestinana, la hermana de Dumuzi, suplicó por él y se hizo un acuerdo por medio del cual Dumuzi y Gestinana pasarían cada uno
medio año en el infierno. Esos ciclos de descenso a la muerte y el nuevo ascenso simbolizan las estaciones aparente de la muerte vegetal anual de la versión acadia. No crecería ninguna planta sobre la tierra mientras Inanna Ishtar estuviera en el infierno. Variantes de este mito pueden ser hallados a lo largo del antiguo mundo. Dumuzi se mantenía en Babilonia bajo el nombre de Tamuz, el homólogo cananeo a la Inanna sumeria, a la que Ishtar acadia es Astarte. Algunas veces Anat, la diosa egipcia Isis, juega el papel similar, aunque difiere en los detalles. Hay alusiones aquí también a los mitos griegos de Perséfone. Mediante estos mitos, los pueblos antiguos intentaron conciliar los temas de la fertilidad, las estaciones, la sexualidad y la muerte, debido a los mitos que eran mantenidos casi universalmente y porque parecían ayudar al pueblo a comprender los problemas fundamentales de la vida. Era difícil para el israelita promedio evitar sucumbir a sus encantos, a pesar de que a todos se les había dicho lo contrario. Muchos israelitas creían que ellos podían adoptar estos mitos y los dioses y diosas detrás de ellos y aún así permanecer fieles a su Dios, Yahvé, y a su pacto. Vamos a ver después estas versiones aquí ahorita, a ver si les comparto lo que viene acá, la referencia de otras páginas. Pero esto que acabamos de leer, hermanos, es algo de lo que nos habló Josafat. ¿Sí lo recuerda? ¿Sí recuerdan bien cómo este sincretismo del que nos hablaba Josafat aquí está descrito por esta descripción de esta Biblia arqueológica? Bueno, aquí hay otra parte, también está dentro del mismo capítulo 6. Dice voces antiguas. Disculpen mi pronunciación con estos nombres raros, hermanos, soy malo con esto. Soy malo leyendo y soy peor pronunciando, entonces ustedes perdonarán. A Carnugi, tierra de no regreso, Ishtar, la hija de Sin, estaba determinada a ir. La hija de Sin estaba determinada a ir a la oscura casa, morada del dios Ercala, a cuya casa aquellos que entraban no podían salir, sobre la carretera donde el viaje es de una sola vía. A la casa en la que quienes entran son privados de la luz, desde el polvo de su aliento y la arcilla de su pan. Ellos no ven luz, moran en oscuridad. Las palabras entre paréntesis fueron agregadas por el traductor para aclaración a donde el texto tiene lagunas. El descenso de Ishtar al infierno. Esto es sacado de las tablillas, hermanos, de históricas de esta versión o de esta historia, ¿sí? Ahora, vamos a irnos un poquito más adelante, aunque este recuadro habla un poquito más habla también de crónicas, también se refiere a la parte que estamos viendo el día de hoy. Y nos está metiendo un poquito más a lo que Josafat nos hacía favor de analizar la sesión pasada o las sesiones pasadas, y dice devoción a Acera en la inscripción de Kirbet el Com, algo así, el Com. Segunda de Crónicas 15, o sea, el sincretismo ya va, cuando nos comenta Josafat, que es mucho más fuerte en la época de los reyes. De hecho, hay reyes que lo promueven, reyes israelitas que promueven esto, y de hecho hay una reina que es muy, es sacerdotisa, de hecho, de uno de estos dioses. Dice, segunda de Crónicas 15, el sincretismo religioso, adoración simultánea a varios dioses, estaba generalizado en el antiguo Israel desde los tiempos de los jueces. Muchos israelitas incluían a los dioses cananeos en su adoración, debido a que al dios al que se le consideraba en cierto sentido análogo con el Señor, también muchos adoptaron la adoración a Acera, cónyuge de él.
asumiendo que ella era compañera también de Yahvé. ¿Recuerdan lo que nos comentaba Josafat? Que algunos decían que Baal era Yahvé, que lo hacían como que se hacía el sincretismo, ¿no? Decir, pues es el mismo, ¿no? Entonces yo adoro a Yahvé, adorando a Baal, adoro a Yahvé, no tengo ningún problema. Eso ellos se lo querían creer, ¿no? Y no solamente eso, sino que decían, bueno, Acera, Astarte, es la esposa o la compañera o la cónyuge de Baal y de Jehová o de Yahvé, ¿no? Bueno, dice de nuevo, continuó, con frecuencia, objetos de culto hechos de madera que representaban a Acera eran erigidos en lugares sagrados. Gedeón destruyó tales objetos en Jueces 6 del 25 al 28. ¿Cómo lo hizo Asa? En Segunda de Crónicas 15, 16. Ezequías en el 31, 1 y Josías en el 34 del 3 al 7. Cuando veamos el libro de las Crónicas, veremos que esto también se confirma, hermanos. Hay otros hombres que destruyen estos altares. Dice, una inscripción de Kirbet el Keob, aproximadamente 13 kilómetros al oeste de Hebrón, mapa 6, aquí hay un mapa que nos refieren, demuestra por qué era necesario para Ezequías y Josías continuar demoliendo las imágenes de Acera, incluso después de las reformas religiosas de Asa. Esa inscripción, que data de finales del siglo VIII a.C., al menos 100 años después de Asa, apareció originalmente en una columna de una cámara del sepulcro para Uriyahu, un nombre del todo desconocido de no ser por este hecho. Su apología alega, que el Señor lo había bendecido y liberado a él de sus enemigos mediante su acera, inscripción similar de Kuntiyen Erhurut, que es el norte del Sinaí. Surgen muchos israelitas que continuaron con su devoción a la diosa Acera, adorándola como la esposa del Señor. En ese tiempo del sincretismo religioso e idolatría de Asa, que Asa atacó en Segunda de Crónicas. Voy a dejar de compartir, hermanos. ¿Por qué era muy importante, al menos para su servidor, que mi hermano Josafat nos explicara mucho de lo que nos dijo en las sesiones pasadas? Si no hubiera sido muy, muy fácil, hermanos, o muy difícil explicar el capítulo 6 de Jueces. Si nosotros no entendemos, porque con toda proporción guardada, y lo digo con todo respeto para ustedes, hermanos, su servidor, yo hablaba del sincretismo, hermanos, hasta mi época. Yo cuando hablaba de la palabra de sincretismo, yo decía, bueno, pues el sincretismo, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe con la Tonantzin, ¿no? Y que los españoles hacen un sincretismo, y la Iglesia Católica ha hecho sincretismos de diferentes santos con diferentes ídolos o diferentes dioses, ¿no? Ya sea de griegos o romanos o de los mismos dioses que están en nuestra zona. Pero mi mente, se los hablo, les repito, a título personal, no sé si alguno de ustedes lo sabía, hasta que Josafat nos toca el punto, mi mente se iba al sincretismo de la era moderna, ¿no? O que me afectaba a mí. Yo nunca pensé que en la época de los jueces o en la época en que Israel estaba, pues, iniciándose como nación en el Antiguo Testamento, hubiera esto. O sea, no lo visualizaba, no tenía yo en mi mente esa apertura para pensar en que existiera esto en un pueblo que había tenido pues prácticamente contacto muy directo con su Dios, y tenía a los sacerdotes, tenía a personas elegidas muy cerca de ellos, que eran personas elegidas por el mismo Dios. Entonces, hasta que se abre esta apertura, viene Josa y nos ayuda a entender esto, y leemos el capítulo, al menos yo en lo particular, hermanos, leo el capítulo 6 de Jueces con una visión totalmente distinta.
Porque si lo leo sin los comentarios, les digo, yo seguiría entendiendo que un hombre muy fiel a Dios, como lo era Gedeón, pues tuvo a bien seguir la voluntad de Dios y derribar ídolos, ¿no? Y tratar de depurar a Israel. Pero yo no lo había entendido así. Yo decía, bueno, pues es que, pues se dejan enamorar por dioses extraños y les es más fácil adorar a dioses extraños que adorar a Dios. Pero no había yo entendido que algunos del pueblo de Israel creían que estaban adorando a Dios, adorando a Baal. Eso mi mente nunca lo visualizó así. Entonces, me abre un poquito mi panorama el análisis que nos hizo Josa, favor de hacernos en las sesiones pasadas, y ahora entiendo de una manera diferente el capítulo 6 de Jueces. Entiendo de una forma diferente también a Gedeón, y les voy a explicar por qué. Ahorita, cualquiera que me quiera interrumpir, hermanos, y levantar su mano, hacer algún comentario, por favor hágalo en el momento que crea pertinente. Gedeón, con toda proporción guardada, pone a prueba a Dios. Le dice, a ver, espérame, ¿eres tú? Para empezar, pues quiero saber quién eres, ¿no? El ángel del Señor, y esto lo interpreto yo así, no sé ustedes cómo lo interpreten, no se presenta un hombre alado, al lado con alas, ¿no? No al lado de él, sino al lado, un ser así como nosotros luego nos imaginamos a los ángeles, sino se presenta un varón que le dice, tienes que hacer esto porque Jehová te lo manda. Y él, en el momento en el que se sorprende, es cuando da su ofrenda y este varón con su báculo toca la ofrenda y ésta se enciende y se consume y él desaparece cuando Gedeón entra en razón y dice, vi al ángel de Jehová. Pero antes no se había percatado, él estaba viendo a un varón, ¿sí? Entonces, creo yo, al menos yo así lo interpreto, ¿no? Yo estoy viendo que Gedeón está viendo a un hombre que se le presenta y se le está diciendo cuál es la voluntad de Dios, pero él es escéptico, él tiene muchas dudas al respecto. Yo desconozco si Gedeón, quiero creer que Gedeón no se había inclinado ante este Dios Baal ni ante Acera y por eso Dios lo escoge. Quiero pensar eso. Pero también puede ser, porque no nos dice nada la Biblia, en que este hombre también a lo mejor podía haber adorado a Baal y Dios lo rescata o lo corrige, ¿no? No sé, eso es un pensamiento personal. Mi hermano Abraham Gordillo. Sí, Abraham, gracias. Pasa a vosotros, hermanos. Un comentario por ahí que quizá valga la pena recordar. Fíjate que ahorita lo que comenta respecto del libro de los jueces, dicen por ahí los estudiosos que tiene en su estilo literario, tiene influencia de dos grandes corrientes, de la época post cautiverio en Babilonia, que es la eloísta y la yavista. Precisamente por esto que comentas, este es un indicio, hay muchos indicios en la narrativa que siempre hay que analizar, ¿no? Cuando uno toma muy literal la narrativa, luego llegamos algunos de nosotros a cometer errores en la interpretación bíblica. Por ejemplo, ahí cuando se habla del ángel de Jehová, y tú decías, bueno, es que ahí el ángel, pues al menos no es descrito como nosotros hoy concebimos a los ángeles. En esta época moderna, nosotros si hablamos de un ángel, pues yo casi aseguro que pensamos en seres con alas, ¿no?
Y alguien diría, bueno, ¿y por qué creemos que así son los ángeles? Bueno, de inmediato recurrimos a varios textos bíblicos, ¿no? Por ahí que nos lo presentan. Pero curiosamente aquí, el ángel no es descrito de esa forma. Y hay ahí una discusión realmente muy interesante, ¿no? Alrededor de eso, al menos también a su servidor le parece interesante. Y yo creo que esta parte sí tiene la influencia yavista. Es decir, es una influencia de cuando regresaron del cautiverio en Babilonia, cuando regresó el pueblo de allá y la Biblia empezó a escribirse, y estos libros de Josué, Jueces, Deuteronomio, son escritos tal cual ahora los tenemos, pues después de que regresaron de Babilonia, y allí en Babilonia aprendieron los judíos que los ángeles tienen alas, que los seres divinos tienen alas. Y esa parte, ¿cómo empezó a influir en la narrativa bíblica? Con esto no quiero yo decir que los ángeles no tienen alas. Yo nunca he visto uno. Conozco a 2 ministros que ellos me dijeron que habían visto a ángeles y ellos me los describieron con alas. Y pues yo les creo. ¿Por qué? Porque no creo que me estén mintiendo en ese sentido, ¿no? Porque no es ninguna intención de parte de ellos. Pero lo que sí podemos rescatar es precisamente que el pueblo en una edad muy temprana, como es el libro de los Jueces, cuando se empieza a conformar como nación, no identifican al término ángel con seres alados. Y claro, muchos dicen es que es el mismo Dios con el que está platicando. Te digo, ahí hay una discusión muy, muy interesante y por demás, vamos, trascendente en nuestro tiempo, ¿no? Les comento esto porque me platicaba una hermana en la iglesia que otro hermano a su vez le decía que creo que mi tocayo se quedó sin internet. Se quedó congelada su imagen, ¿verdad? Bueno, a ver si ahorita se libera su internet y podemos continuar. Tocayo, ¿ahí oyes? Te quedaste congelado. Abre tu audio. ¿Sí me oye? Ahí ya se te oye. Perdón. Bueno, procuro ser breve en este comentario. Yo les decía que esta hermana me decía, hablando de otro hermano, que decía que en su casa aparecían muchas plumas chiquitas. Y yo le dije, oye, pues yo creo que tiene muchos pajaritos la hermana, ¿no? O algo pasa. Y este hermano le dijo que más bien era por los ángeles que había en su casa. Que había ángeles en su casa y que esas alas eran pues de los ángeles. Yo me quedé un poco sorprendido por la explicación e interpretación que le daba a la presencia de las alas, pero no es la primera vez que la oigo, ya hay otras veces en que ha ocurrido. Y con esto quiero simplemente termino el comentario. Pensar que aquí, como tú decías, en estos capítulos hay muchos puntos a analizar, ¿no? Y que nos traen enseñanza, ¿no? Creo que ahí es donde está pues el provecho que podemos sacar de esto, como siempre se ha hecho, el que vayamos sacando ese beneficio para nuestra vida. Gracias, Abraham. Gracias a ti, tocayo. Bueno, al comentario que hace mi hermano Abraham, yo nada más les recuerdo que hay una interpretación de la parte que mi hermano Abraham Gordillo nos comenta,
Y hay otros estudiosos y escuelas rabínicas que dicen que el libro de los jueces fue escrito por Samuel, ¿no? Y que después, de una forma mucho más a detalle, post-exilio, esto se viene a enriquecer, ¿no? Pero, hermanos, estamos con hemos encontrado muchas especulaciones de acuerdo a quién escribió y en qué época se han escrito estos libros a lo largo de los estudios que hemos hecho. Y la información es muy vasta, ¿no? Para que podamos ampliar nuestro conocimiento. Bueno, lo único que quiero comentarles con lo de los ángeles, a mí me llama la atención el tema de cómo se aparece este varón enfrente de Gedeón. De igual forma, ya en el Nuevo Testamento, cuando en la tumba de Jesús se presentan unos ángeles, también son varones. O sea, no nos hablan de seres alados, ¿no? Y posteriormente, cuando en la ascensión de Jesús, y hay dos varones que se presentan junto con todos, también habla de que estos seres no son seres alados, pero sí dice que son mensajeros, no son ángeles del Señor, o así lo entendemos o interpretamos. Esto abre nuestro panorama hacia este punto, aunque no es lo medular del estudio y el análisis de jueces. Me llama mucho más la atención cómo Gedeón negocia o pone a prueba a Dios. No sé si yo pudiera sentirme con esa capacidad. Ahora, quiero entender que Gedeón está en medio de una situación complicada de fe. ¿A qué me refiero, hermanos? ¿Realmente Dios me está hablando? ¿Realmente Dios me está pidiendo que haga esto? ¿Qué Dios es el que me lo está pidiendo? Y él cuestiona todo esto y de hecho hace una referencia al pasado no lejano, ¿eh? Le dice al mismo ángel, pues no nos sacó de Egipto y no hizo maravillas. ¿Qué sucede? Está cuestionando Gedeón el poder de Dios o dónde está la presencia de Dios con su pueblo, ¿no? Y de hecho, cuando le pide señal, yo creo que Gedeón quiere ver si ese Dios con el que está teniendo contacto realmente hace esos milagros o esas señales. No entiendo o no tengo otra explicación para entender la postura de Gedeón al querer poner a prueba a Dios. Y de hecho, en la segunda ocasión que le pide eso, ¿se acuerdan del vellón? Que leemos del vellón de... ¿Saben lo que es un vellón, hermanos? De lana. ¿Alguien de ustedes tiene una idea de lo que o cómo se lo imaginan? Es la salea, es la piel del cordero, ¿no? Es una salea, ¿no? No vayan a pensar que es que también podría haber sido algo tejidito, ¿no? Pero no, es una salea del animal, que es la lana del borrego, en donde pues, yo me imagino que lo ocupaban para hacer muchas cosas, entre ellas, pues ropa, tiendas, etcétera. Y él ocupa eso a lo mejor para recostarse. Y le dice algo muy peculiar. Sobre la naturaleza, hay un fenómeno natural que pide Gedeón. Todo el rocío tenía que caer sobre del vellón, hermanos. Eso es más difícil, para mi punto de vista, que lo que pidió después. O a ver, ayúdenme a recordar, ¿qué pidió primero? ¿Que cayera en la hierba o que cayera en el vellón? Primero en el vellón. Primero en el vellón, ¿no? En la tierra, sí. Y luego en la hierba. Entonces, cuando Gedeón le pide a Dios que solamente se humedezca el vellón, hermanos, ¿alguno de ustedes ha estado en el campo y ha tenido oportunidad de ver el rocío en la mañana en el campo? No se extiende en un espacio de 10 metros cuadrados ni de 2 metros cuadrados, hermanos. Su servidor ha tenido oportunidad de estar en el campo y hay
en potreros así enormes de hectáreas, en donde todo el potrero o todo el campo está húmedo. No es una sección nada más. El rocío, por la manera en la que se manifiesta, es en toda la hierba. Y no solamente en la hierba, sino en los árboles y en todo lo que está a su alrededor. Esto es un fenómeno que no solamente afecta a una parte muy específica, sino da en todo el campo. El que solamente lo haya visto en un objeto en particular y que no exista el rocío alrededor, eso no es algo fácil, hermanos. No es un milagro cualquiera, o no es un milagro menor, o una señal menor, es a lo que quiero llegar. Es un milagro impresionante. Y más para un hombre de campo que sabe lo que se trata o de lo que está pidiendo. Él sabía lo que estaba pidiendo. Y cuando se lo cumple Dios, ahora él como que dice, bueno, no te vayas a enojar, pero podríamos invertirlo. Ahora que el que quede seco sea el vellón y haz el trabajo que siempre haces. Esto creo yo, hermanos, que le da certidumbre de con qué Dios está hablando Gedeón y que le va a cumplir lo que le está diciendo. Porque vamos al capítulo 7, hermanos, el análisis del capítulo 6, estamos por concluirlo, pero vamos a ir al capítulo 7 en donde viene una batalla que por particular o singular que es ganada con muy pocos hombres y sin desenvainar una espada. Algo que solamente Dios puede hacer. O sea, es algo que a mí en lo particular me apasiona leerlo y me llama mucho la atención cómo gana esta guerra Gedeón. Pero Gedeón tiene que hacer algo antes para poder tener esta negociación con Dios. Dios le pide cosas que a lo mejor hoy en día o en el Nuevo Testamento, si lo interpretamos de una forma literal, como dice mi hermano Abraham Gordillo, podríamos decir sacrilegio o herejía. ¿Con qué leña se hace el segundo altar? Es con la leña de un ídolo. Es algo que es impuro o que no es... ¿Cómo Dios puede pedir que se le haga un holocausto con algo que es inmundo, que es un ídolo, que es idolátrico? Entonces podemos entrar en conflicto si nosotros decimos, no, es que todos los ídolos no quieren ni tocarlos, Dios, porque son inmundos. Aquí pide que sea quemado y que forme parte de un holocausto. Si recordamos lo que vimos en Deuteronomio, lo que vimos en Levítico, en Números, acerca de la leña, había una leña que tenía que ser muy especial, que tenía que ser rojiza, no sé si recuerdan, para el sacerdote tenía que hacer ciertos sacrificios, todo era sagrado, todo era puro, todo era de cierta forma en el protocolo del sacerdocio muy literal. Aquí nuestro Dios pide algo totalmente fuera de lo normal o que no es común. Dice, con la madera que está hecha ese ídolo, me vas a hacer un holocausto. Que es algo atípico, no es normal. Y Gedeón obedece. Y lo hace de una forma que, hermanos, de verdad, a lo mejor yo no lo hubiera hecho, ¿eh? Me cabe mucho la posibilidad que yo no me hubiera atrevido a hacerlo. Yo he dicho, no, pues yo respeto los ídolos de ellos y ellos que sigan adorando lo que quieran, yo voy a creer en quien yo quiera, ¿no? Pero Gedeón va y destruye un ídolo y destruye otro ídolo. Destruyó 2 ídolos. Mi hermano Abraham Gordillo. Perdón, a lo mejor ahí me adelanto un poquito a lo que estás comentando. Es que por ahí oí que ya ibas a acabar el capítulo 6. Ahí me gustaría que te entretuvieras mucho en el capítulo 6. Claro, es una posición muy personal. El capítulo 6 tiene déjame así expresarlo, muchas cosas
muchas cosas a analizar muy interesantes que traen enseñanza para nuestra vida, ¿no? Ahorita como lo que estás comentando, más allá de un análisis literario o histórico, arqueológico, pues viene la parte, pues que siempre se toca, ¿no? Y que ahorita pues lo estás por ahí abordando. Mira, déjame nada más poner un ejemplo ahí rápido. Por ejemplo, la palabra Gedeón, el nombre Gedeón, significa destructor, significa guerrero, guerrero valiente, tiene varias acepciones. Y uno dice, pues ¿cómo si Gedeón era un cobarde? Si al principio el capítulo 6 lo describe como un hombre cobarde. Y nuestro Dios, ¿cómo es posible que le hayan puesto Gedeón? Eso es imposible, pues. Salvo que los padres hayan sido, sus papás, Joás haya sido visionario en ese sentido, pero pues en la casa de Joás tenían ídolos, tenían altar a Baal, se antoja muy difícil. Vamos, con esto quiero pensar que desde el nombre de Gedeón hay pues algo que nuestro Dios transforma en las personas, ¿no? Las transforma precisamente, por ejemplo, de ser miedosas y timoratas, como es el caso de este Gedeón, a convertirlo en un destructor de naciones, en alguien que gana, pero porque, obviamente, como nos dices, se alió con nuestro Dios y ahí hubo pues una enseñanza muy grande, ¿no? Es algo que los escritores, yo creo que es algo, como tú decías, Samuel, se le atribuye a Samuel esto, pero no hay ninguna prueba histórica de que él haya sido el autor. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, si pensamos que él fue el que lo escribió, pues transmitió una idea de parte de nuestro Dios, lo que él hace con la gente, ¿no? Cómo la transforma, cómo la usa, y ahí viene pues mucho de la enseñanza, ¿no? Y cómo el pueblo vivía en esa época, por ejemplo, y ese capítulo 6 tiene muchas cosas muy buenas, ¿no? Abraham, no lo termines tan rápido. Ahí, sugerencia, pues entretente un poco más, ¿no? En el análisis del capítulo 6. Creo que, claro, todo lo de Gedeón es muy, muy, muy bonito, ¿no? Pero creo que ahí se pueden rescatar más cosas. Gracias. Gracias, tocayo. Bueno, aunque quiera, no lo puedo terminar porque me falta todavía el análisis del papá de Gedeón, que hablabas tú de él, como alguien que, como dices tú, tiene un ídolo en su casa, pues resulta que no defiende al ídolo cuando es un dios, sino dice, bueno, pues si este Dios es Dios, pues que se defienda a él, ¿no? O sea, ¿por qué lo tienen que defender ustedes? La postura del Papa posiblemente también cambia, ¿no? Al ver a su hijo que está siendo, pues, acosado o que lo puedan linchar, ¿no? A lo mejor, no sé. Mi hermana Betty. Betty, está cerrado tu micrófono. Perdón. Sí, porque mira, hay en otra, yo pienso que estoy de acuerdo con el hermano Abraham Gordillo, porque también en otros versículos que estaba yo buscando ahorita, que no encontré, pero los busco y se los envío, ahí dice que también Gedeón era un hombre de espíritu valiente y esforzado, pero su fe había decaído, su fe era débil, por lo cual le era muy difícil reconciliarse con la presencia de Dios, ¿sí? Entonces ahí yo pienso que sí hay mucho que ver en eso, porque a lo mejor ahí, como decía Abraham, a lo mejor lo que le veía a Dios era su debilidad, su falta de seguridad, su falta de fe que tenía Gedeón. Es lo que yo considero, o sea que sí hay mucho que aparte pues en otro dice que no era, ni era valiente ni era esforzado, y se escondía durante los 6 años que estuvieron, los 6 o 7 años que estuvieron
ahora sí que es bajo el yugo de los madianitas, ¿sí? Entonces yo creo que ahí sí, pues para que quedaran bien si realmente era, era débil de fe o no era muy valiente o cómo estaba ahí Gedeón. Esa era mi duda que yo tenía, porque él convocó a la gente, pero él se sentía inseguro porque le pide las dos señales a Dios, que le mostrara dos señales. Entonces ahí yo veo su inseguridad de él. No estaba seguro de poderle servir a Dios en contra de los invasores que les mataron todo, ¿no? Los dejaron sin nada, casi se puede decir. No sé si estoy bien ahí en mi percepción que yo vi ahora que leí o estoy mal. Gracias. Gracias, Betty. Vamos a irlo analizando con calma, pero vamos a entender algo bien importante de este capítulo, hermanos. Hay cosas que nos van a confundir un poquito, que en lo particular creo yo que es importante que vayamos analizando. Recuerden que hemos estudiado que el pueblo de Israel en la época de los jueces ya no era esa nación que había salido de Egipto, en donde estaban el ejército o el ejército de Israel estaba junto. Sí recuerdan que eran más de 600,000 hombres que iban o que pelearon contra estas naciones juntos. Ahora ya estaban diseminados, cada quien en su tierra. Pasaron muchos años después de Josué. De hecho, habíamos platicado un poco que habían muchos años a veces de espacio en donde no estaba el pueblo cerca de Dios, se habían alejado de Dios y clamaban a Dios por el yugo que les había sometido estas naciones y les mandaba o les enviaba a alguien que los liberara. Pero ya no peleaban todo este ejército o todas estas tribus peleaban como un solo hombre contra estas naciones, sino se juntaban, y lo vamos a ver en el capítulo 7, como todavía Dios le dice, vienen varios a pelear, y cuando lo analicemos vamos a ver cómo Dios dice, son muchos, necesito menos. Entonces, eso lo vamos a ir viendo, pero todavía no terminamos el 6. Hay algo todavía que tenemos que analizar del 6 con respecto a el sincretismo que hemos venido platicando. Y antes de terminar, me gustaría preguntarle a Josafat. Josafat, ¿sí visualizamos ese sincretismo del que nos platicábamos en este capítulo? ¿Sí está dado? ¿O tú crees que los comentaristas no están bien y es hasta Reyes? Sí, mira, lo que platicábamos, ¿no? La vez anterior. ¿Es hasta los Reyes? Sí, hay un poquito más de conciencia de eso. Pero aquí, como tú bien lo explicaste, ya se ve, ¿no? La sola reacción de Joás cuando vienen por Gedeón, por haber derribado el altar de Baal y que también, dicho sea de paso, ¿no? Lo derribó de noche, ¿no? No se atrevió a hacerlo de día, ¿no? Fue a escondidas para que nadie lo viera, ¿no? Ya eso te deja ver un poquito acerca de la creencia conjunta que tenían los hijos de Israel para rendir culto. Ya no te digo solamente a Yahvé y a Baal, ¿no? Como que está más cargado del lado de Baal, ¿no? Había más elementos que te muestran, que los vamos a ver más adelante y que tú no lo vas a explicar porque eso no lo vas a dejar ahí inconcluso, que ya nos dejan ver que sí había un culto ya más propicio al Dios de los cananeos que al Dios propio, ¿no? Entonces yo creo que sí, este capítulo sí es donde, como tú me comentabas, ¿no? Y lo comentabas al inicio de la plática, ¿no? Lo podemos ver ya una muestra ya de sincretismo, lo que tú nos leíste, ¿no? Ahí de la Biblia arqueológica, creo que es muy válido, está muy padre en el sentido de que, como nos explican, ¿no? Lo veíamos, ¿no? Hace 8 días con el ciclo de Baal, ¿no? Ahorita tú nos presentaste
la diosa de la luna, ¿no? Inanna, y ahí la participación de Ishtar, ¿no? Con los acadios. Pero sí, Abrancito, yo coincido contigo. Ya la práctica del sincretismo ya se empieza a ver desde esta época, ¿no? Y este capítulo 6 es una muestra que podemos entender, ¿no? Como tal. Muchas gracias, Cosa. Hermanos, vamos a tener que dejar hasta aquí nuestro estudio del día de hoy. No sé si alguien de ustedes tenga algún comentario, alguna pregunta o quiera decirnos algo para poderlo analizar el próximo miércoles, pero hemos estado tratando de llevarlo así. Mi hermano Daniel. Perdón, hermanos, es que no podía levantar mi manita con la máquina. Hermanos, yo veo una parte aquí que es muy importante porque efectivamente, como dijo nuestro hermano Josafat en su estudio anterior, o sea, el pueblo de Israel había tomado muchas costumbres de los pueblos vecinos de tal forma que los había llevado al culto hacia Dios. Nosotros miramos en las historias previas, en la historia de Débora, mientras Débora es juez, el pueblo se acerca a Dios, vive en razón a las cosas de Dios y nuevamente se retira. El pueblo de Israel vive un ciclo de siempre, o sea, en ese sentido, primeramente con una necesidad, Dios lo libera, se acercan a Dios, rinden culto a Dios en forma importante. Muere el guía que tienen o el profeta que tienen o el juez en este caso que tenían, que era Débora, y el pueblo vuelve nuevamente a la vida cotidiana y la vida diaria. O sea, precisamente eso es lo que decía nuestro hermano Josafat en su exposición anterior. O sea, vuelven a vivir en las costumbres que no son de nuestro Dios. Y lo podemos mirar desde el verso 1, porque dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué es lo malo ante los ojos de Jehová? Que Jehová no es su Dios único, que no solamente le rinden a él honra, sino que están dando honra a otras cosas que los distraen del verdadero culto de nuestro Dios. Y esa es la razón por la cual nuestro Dios los vuelve a entregar a otro pueblo más. En este caso, pues es con los madianitas. Y es quien nuevamente vuelve a tener hacia ellos una nueva invasión. ¿Qué miramos también aquí, hermanos? Que Dios siempre tiene el conocimiento de las cosas que van a pasar, pero nada de lo que está sucediendo está fuera de sus manos. Porque Él ya tiene un hombre que va a liberar nuevamente a su pueblo. Y yo lo que miro aquí, hermanos, es a veces la importancia del hombre. O sea, bien cierto, decían nuestros hermanos, Gedeón significa guerrero valiente. El por qué le pusieron ese nombre tiene una razón. Los nombres en el pueblo de Israel siempre tienen un propósito. Aunque en ese momento el padre también sea adorador de otros dioses, o sea, no es él quien inspira a veces o sea, no es él quien pone el nombre, sino nuestro Dios quien le inspira a ponerle el nombre, porque tiene una razón, tiene un propósito, lo tiene preparado de tiempo atrás. Dios llama precisamente para que nosotros logremos poder mirar el poder que tiene, su grandeza y su esplendor, para que no sea la honra del hombre, sino para que sea la honra de nuestro Dios. Porque Dios nuevamente vuelve a llamar a un agricultor de la tribu de Manasés, que conocemos que es Gedeón, como ya lo vimos, temeroso, que está escondido, ocultando su grano, porque sabe que van a venir y se lo van a llevar. Y sí, en ese sentir,
le cuesta trabajo de pronto acercarse a nuestro Dios. Pero a final de cuentas termina entendiendo. Cuando él mira al ángel que se le acerca y después le ofrece sacrificio, él entiende que a final de cuentas está en la presencia de nuestro Dios, que Dios le ha tomado para esa situación. Y en las dudas y en toda esa situación es donde va a ir mostrando básicamente nuestro Dios estas situaciones de su grandeza. Y es parte de la importancia de ello. Hay cosas que de pronto no hablamos, pero bueno, pues los medianitas nosotros sabemos que son también descendientes de Abraham. Son descendientes de Madián, que es hijo de Abraham y de Cetura. Entonces, ellos también son parte del mismo pueblo y son pueblos que no se han acercado a nuestro Dios. O sea, utiliza a veces a su mismo pueblo para entre ellos mismos, volverlos al camino de nuestro Dios. Entonces, aquí la importancia que yo miro en estos primeros versitos, en este verso 1 precisamente, y hasta los siguientes versos 11, cuando toma y llama a Gedeón, es el llamado que cualquiera de nosotros, en nuestra incapacidad, en nuestra debilidad, en nuestro temor, Dios va a hacer de nosotros. La cuestión es que nosotros, cuando Dios nos haga el llamado, estemos dispuestos a responder a Él. Porque aquí es básicamente esa situación. Es llamado Gedeón por nuestro Dios para liberar a su pueblo. Y bueno, ya vamos a ir viendo la historia a lo largo de este capítulo 6, o sea, cómo se va dando esa conversión, ese acercamiento a nuestro Dios, ese fortalecimiento de esa fe. Pero inicialmente es que estén dispuestos, o sea, que estemos dispuestos a responder al llamado de nuestro Dios. Y aquí Gedeón, pues bueno, lo tiene. Y no es distinto, les digo, lo que nosotros miramos cuando llaman de igual forma a Moisés. A Moisés le llama a nuestro Dios y le empieza a poner trabas y a poner pretextos y decir, es que soy corto de lengua, es que ¿cómo me voy a ir a presentar? Pero nuestro Dios ya tiene todo un propósito, ya tiene todo un panorama de cómo va a liberar nuevamente a su pueblo. Y entonces aquí esas las cosas que yo pudiera mirar en ese sentido, de que cualquiera hoy, en este tiempo que estamos exactamente igual, con mucho sincretismo dentro de nuestra iglesia, alejados de nuestra iglesia, pensar que nuestro Dios va a llamar a un hombre que para muchos de nosotros pudiera parecer insignificante, para que nos vuelva al camino del Señor. Y entonces tenemos que tener ahí un corazón dispuesto, porque nadie de nosotros está exento de que Dios nos haga el llamado y que nosotros tengamos que responder. Entonces, serían de las cosas que pudiéramos aportar en esta partecita primaria del libro de los jueces, ¿no? Gracias, mi hermano Daniel. Bueno, mi hermano Daniel ya nos está empezando a tocar las partes sensibles de la reflexión, porque ahora vamos a empezarlo a ver hacia nosotros, ¿no? Esto, cómo nos pega, y el sincretismo del que habla mi hermano Daniel, hay sincretismo en nuestra propia iglesia, ¿no? Y eso convierte este diálogo mucho más intenso, en donde ya nosotros nos vemos afectados directamente, no vemos hacia afuera, vemos hacia adentro, ¿no? Hacemos una introspección y, pues, ¿en qué estamos fallando, no? ¿De qué manera nuestro Gedeón puede ser liberado, ¿no? Para poder servir a Dios. Hermanos, me voy a quedar aquí. El tiempo ya se nos acabó. Les agradezco muchísimo sus participaciones, su tiempo, su presencia. Les agradecemos mucho su presencia, hermanos.